Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les preparé este video para que ustedes puedan aclarar sus dudas con respecto al manejo de Excel. Vamos a compartir pantalla para que empecemos a trabajar. Bien, les cuento un poquito. Excel es muy sencillo de utilizar, es del paquete Office como el procesador y el editor de presentaciones que vemos. La única diferencia es nuestra zona de trabajo y los recursos que tenemos para trabajar en él. En este caso, nuestra zona de trabajo está formada por filas, que son los renglones, que se identifican con números, y columnas, que se identifican con letras. La intersección entre una fila y una columna, por ejemplo en este caso, se va a llamar G12. ¿Está? G12, como aparece acá. Si yo me muevo, acá tengo G2. ¿Está bien? Puedo trabajar con celdas o con rangos de celdas, que son grupos de celdas seleccionados. ¿Qué podemos cargar en una planilla de cálculo? Bueno, empecemos por lo básico. Datos numéricos y alfanuméricos. Los numéricos son los que nos sirven para operar. Están alineados a la derecha. Y los alfanuméricos son palabras, símbolos o datos numéricos que no se van a usar para operaciones. Por ejemplo, un número de teléfono. Esos son los tipos de datos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo armé acá en esta hoja, vamos a ver así, que se llama operaciones, unos ejercicios con operaciones básicas. Por ejemplo, la suma. ¿Cómo hago una suma? Bien, me ubico donde quiero el resultado. Presiono la tecla más, voy a la primera celda, vuelvo a poner más, voy a la segunda celda, vuelvo a poner más, voy a la tercera celda y presiono Enter. Y me da el resultado. La operación se puede realizar en horizontal o en vertical. En este caso, la puedo hacer igual, o sea, pongo más, selecciono el primero, pongo más, selecciono el segundo, pongo más, selecciono el tercero y Enter, o bien, me ubico donde quiero el resultado, voy a ir a una función que se llama suma, pongo aceptar, voy a seleccionar el rango de datos que quiero sumar y voy a poner aceptar, y me va a dar el mismo resultado. Entonces tengo una opción haciéndolo en forma manual, la suma, y una opción haciéndola con una función. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, supongamos que yo estoy trabajando con una planilla, voy a ir grabando para que no se me pierda el trabajo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una resta. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner más, para arrancar la operación, la primera celda, menos, con el guión, la segunda celda y Enter. Revisamos el contenido de la celda, dice más la primera celda menos la segunda celda. Es muy sencillo. Vamos con una multiplicación. Ponemos más para iniciar la operación, la primera celda, por, está con el símbolo, con el asterisco, la segunda celda, Enter. Revisemos la primera celda por la segunda celda. Vamos con la división. Más, para arrancar la operación, el primer valor, con la barra, está arriba del número 7, hacemos la barra de dividir, la segunda celda, Enter. Y ahí nos da los valores. Podemos tener operaciones combinadas. Bueno, en ese caso podemos utilizar los paréntesis para separar las operaciones. Por ejemplo, supongamos que yo diga acá más, para arrancar una operación, vamos a abrir paréntesis, este valor por este valor, cierro paréntesis, dividido 4, Enter. Y ahí me da la operación. Vuelvo a observar los dos valores multiplicando dentro de los paréntesis, dividido 4. Y así vamos a ir realizando las operaciones. Vamos a ver ahora otra opción de contenidos, de los que vimos en las clases. En este caso yo les preparé una tabla para ver tablas y formatos. Esta es la hoja número 2 de nuestro libro. El archivo de Excel se denomina libro. Si quiero, acá puedo cambiar y poner formatos para saber qué tengo en esta hoja, perdón. Una opción importante es utilizar los nombres de estas solapas, por ejemplo, para indicar los meses cuando estoy haciendo planillas de liquidación de sueldos o de stock de materiales. Puedo cambiar los nombres acá y poner los meses.
Bien, acá tengo una tabla muy sencilla donde dice cantidad, producto, precio unitario, que no me entró en la celda, y precio total. ¿Cómo puedo hacer para que este precio unitario no me quede así? Bueno, me ubico acá en el borde de la columna. Fíjense que cambia el formato del cursor y voy a estirar hasta que me entre la palabra completa. Lo mismo puedo hacer acá. ¿Está? Y también podría llegar a centrar los títulos para que quede más prolijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Acá tenemos centrar, alinear a la izquierda y alinear a la derecha. También, como en otros programas del paquete Office, puedo poner negrita, puedo cambiar la tipografía e ir mejorando mi planilla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la cantidad de un producto, el tipo de producto, el precio unitario y quiero calcular el precio total. ¿Cómo voy a hacer para calcular el precio total? Bueno, vamos a aplicar operaciones. Vamos a arrancar con el más. ¿Cómo sería? La cantidad por el precio unitario. Enter. Bien, acá tenemos entonces más la cantidad, la celda que contiene la cantidad por la celda que contiene el valor. Fíjense que yo no hago, lo voy a hacer acá, no hago más 2 por 50, que me daría el mismo resultado, sino que hago la multiplicación del contenido de esas celdas. ¿Por qué? Porque si yo acá cambiara y pusiera, me equivoqué en el stock y tengo 3, si yo salgo de acá, este valor va a cambiar automáticamente. En cambio, este no. Esto está mal hecho. ¿Está? Tengo que trabajar siempre con la celda que contiene el valor que quiero operar. Bien, vamos a repetir. Más la cantidad por el valor. Enter. Hasta ahí queda claro. Ahora, supongamos que tuviéramos 100 productos. Sería imposible ir haciendo uno por uno. ¿Cómo hacemos para copiar esta fórmula y que nos resuelva todo automáticamente? Bueno, me ubico donde tengo la fórmula, que está bien. Fíjense que acá en la esquina inferior derecha tengo un cuadradito, me voy a ubicar ahí, cambia el formato del cursor, tiro y se va a copiar la operación. Fíjense que acá dice C7 por E7 y acá dice C8 por E8. Pasa lo mismo, si yo acá cambio y pongo 10 productos porque me había equivocado, el valor se recalcula. Hasta ahí bien. Veamos qué más podemos hacer en esta tabla. Vamos a grabar primero para no perder. Bueno, podemos hacer unas líneas. Unas líneas para que quede más prolijo. Puedo marcar el rango de datos y podemos trabajar desde acá. Fíjense, hago un clic, tengo todos los bordes, por ejemplo, bordes externos, ¿está? O bien vuelvo a seleccionar el rango de datos y voy a ir a esta flechita, bordes, y acá tengo todas las opciones de bordes, inclusive bordes dobles, por ejemplo. Entonces puedo hacer que los bordes externos sean dobles y que los internos sean simples. Y pongo aceptar. Y ahí me quedó la tabla. También podría, por ejemplo, rellenar las celdas con un color para resaltar el texto. Bien, lo mismo puedo hacer acá. Puedo centrar los datos para que quede más prolijo. Fíjense que acá me quedó muy angostita, le voy a dar un poquito más de ancho. Puedo trabajar ahora con, veamos, fuentes, las tengo acá, las tipografías, pero también tengo acá las tipografías. Fuentes. Tachado, subíndice, todas las opciones que tengo, de los colores, todo. ¿Está? Puedo poner texto en rojo, por ejemplo. Aceptar. ¿Está? No me gustó cómo quedó, deshago. Bien, ¿qué más puedo hacer? Bueno, supongamos que esto es, o sabemos que esto es valor en pesos. Entonces le vamos a dar formato moneda. ¿Cómo es eso? Voy a ir acá a la opción de fuente, voy a ir a número, moneda, tengo el símbolo pesos y le voy a pedir que tenga 2 decimales. Voy a poner aceptar y me va a poner los valores con 2 decimales y con el signo pesos adelante. Eso no va a afectar las operaciones. Es un formato que reconoce Excel.
Bien, hasta acá es muy sencillo, vamos bien. ¿Está? Supongamos que me cambió el valor de los marcadores. Ahora en vez de 80 salen 95. ¿Funcionó bien? Sí, funcionó bien la planilla, porque estoy tomando el contenido de la celda. Bien, hasta acá vamos. Ahora, vamos a ver otro dato. En este caso hablo de direcciones absolutas. Nosotros vimos cómo funcionaba la operación con el contenido de las celdas. Vamos a ver un poquito en esta tabla que habla de pasajes, costos de pasajes relacionados con el valor del dólar. Como ustedes saben, sabemos y lo sufrimos, el valor del dólar varía mucho. Entonces, acá vamos a prestar atención a lo que vamos a hacer. En la planilla anterior trabajábamos con el contenido de las celdas. ¿Se acuerdan que era, por ejemplo, C6, E6? Esa es una dirección relativa. ¿Está? Y hoy vamos a trabajar en esta otra opción con direcciones absolutas. Primero vamos a arreglar un poquito esta tabla porque está media despatarrada, vamos a decir así. Porque acá dice primera salida pagando al 10 del 12 del 22 y ese texto se superpone con el otro. Si yo voy acá donde dice ajustar texto, el texto se va a acomodar en la celda. Voy a hacer lo mismo en esta otra. ¿Está? Y ahí tengo las tres celdas, las dos celdas arregladas. ¿Qué pasa en esta tabla? Bueno, veamos. Yo quiero comprar un pasaje a Nueva York. Si quiero en una primera salida, pagando al 10 del 12 del 22, veo acá abajo que tengo un valor del dólar, que es 280 pesos. Pero si pago la salida al 10 del 1 del 23, el valor del dólar es 310. ¿En qué me va a complicar esto? Bueno, veamos lo que tenemos que hacer con los valores y para sacar las cuentas de cuánto me sale el pasaje. Supongamos que nos quedemos sin en la primera salida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Más el valor en dólares por cuánto me sale el dólar ese día. Enter. Ese es el valor que voy a tener que pagar por un pasaje a Nueva York. Si yo quiero que se repita para todos los pasajes, voy a tirar desde acá y voy a hacer así. ¿Y qué pasó? ¿Pasó lo mismo que en la planilla anterior? No. ¿Por qué? Porque acá estaba el valor del dólar, pero acá abajo no hay nada. Entonces, miren acá. Acá dice D7 por D14. D7, que es esta, por D14, que está el valor del dólar. Pero en esta me dice D8 por D15, que es esta que no tiene nada. No sigue tomando el valor de esta celda, no sigue tomando los 280. ¿Por qué? Porque necesita que esa dirección a donde yo remito a buscar el valor del dólar sea una dirección absoluta, que no varíe nunca. ¿Cómo hago eso? Poniendo un signo pesos adelante de la D y un signo pesos adelante del número. Entonces, si yo ahora copio esto, fíjense cómo se arregló. ¿Por qué me conviene hacer esto con la dirección absoluta? Porque si acá varía el valor del dólar y yo lo quiero modificar, en realidad el 10 del 12, el valor del dólar no fue 2,80, sino 2,82, o 2,80, sí, 2,82, automáticamente se recalculan los valores acá. Vamos de nuevo con el ejemplo. Vamos a poner más el valor del pasaje por el valor del dólar. Pero en este caso, como quiero la dirección absoluta, le pongo pesos ahí y pesos ahí. Enter. Y cuando copio, se calcula todo en función siempre de D16. ¿Está? Esto es importante para utilizarlo en casos en que las planillas tienen valores que son variables. ¿Está? Entonces me aseguro que el cálculo siempre remita el contenido de esa celda específicamente. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos armar la celda, perdón, la tabla, aplicarle un formato, todos los bordes. Hay otra forma de trabajar con las celdas, que es con formatos específicos, pero bueno, vamos a centrar acá las palabras. Fíjense que podemos poner el alineado en el centro para que quede prolijo.
También puedo hacer que las celdas sean un poquito más anchas, para que se vea mejor. Entonces voy a centrar acá también los valores. Puedo hacer que en este caso tenga un formato moneda, o sea, número, moneda, con el signo pesos y 2 decimales. Está ahí, me queda la planilla completa. Y así voy trabajando. Vamos a ver ahora. Bueno, hasta acá tenemos todo lo que había en la primera clase para que ustedes aclaren sus dudas. Recuerden que si tienen algún otro problema o alguna duda, me pueden consultar por el WhatsApp, por mensajería de la plataforma. Más adelante les van a llegar las actividades para que empiecen a trabajar con estas operaciones básicas y el diseño en la planilla. Porque en las planillas no solamente podemos poner texto, sino también, por ejemplo, podemos llegar a entrar alguna imagen, como podría ser el logotipo de una empresa nuestra. Por ejemplo, con insertar imagen, puedo buscar, por ejemplo, este barquito, vamos a insertar, y me permite poner el barquito en algún lugar para identificar el logo, por ejemplo, de una empresa. Lo podemos hacer. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos con este video y espero que les sea útil. Cualquier duda me van consultando.